Buenas noches. Buenas Buenas noches, ¿me noches. escucha? Sí, ingeniero, sí lo escucho. Ok. Buenas noches con todos. Ingeniero Jaime Medina, Hola, buenas noches, ingeniero. ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿Qué a tal? los Buenas tiempos, noches. al menos virtualmente. Sí, un gusto nuevamente, ingeniero Franklin. Buenas noches, John. Eh, Ante todo, las disculpas del caso, problemas técnicos complicados a veces, por eso la demora. Eh, a ver, para no dilatar mucho esto, tenemos 7 minutos de retraso. El día de hoy me gustaría presentarles a una persona que es, considero yo, uno de los mejores alumnos que he tenido en toda mi vida, Ujú. con el que ha sido fácil interactuar y que pertenece a ese club curioso, bien, de las personas que les gusta programar. Siempre veo con bastante orgullo cómo avanza, cómo está creciendo como profesional y sigue siendo la persona que yo conocí, humilde, trabajadora, responsable y muy comprometida. El día de hoy Jaime nos va a brindar una ponencia sobre lo que es la inteligencia artificial en este ecosistema llamado Spring, cómo es que podemos trabajar con ella y qué beneficios podemos obtener de ella. Bien, sin más preámbulo, pues Jaime, te cedo la participación para que puedas eh, ayudarnos a entender y a aprender mucho más sobre lo que podemos hacer con esta poderosa herramienta. Bienvenido. Bien, bueno, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Encantado de estar aquí compartiendo estos conocimientos. Como lo mencionó, mi nombre es Jaime Medina. Soy ingeniero de sistemas. Eh, Mi especialidad mayormente es el tema de ingeniería de software. Y hoy vengo a hablar sobre un tema de inteligencia artificial generativa, que es un tema que seguramente ustedes ya han escuchado cotidianamente con el uso de ChatGPT, Gemini, pues también con el tema de cloud, diferentes tecnologías alrededor de la IA, ¿no? Que han venido evolucionando. Y si alguno tiene experiencia en el lado de desarrollo de software, específicamente con Java, sabemos que el framework por excelencia más importante de ese ecosistema es Spring, Spring Boot, para ser un poco más exacto. Y poder llevar el mundo de la inteligencia artificial a Java, ha habido intentos con el tiempo, pero creo que ahora el uso de Spring AI, que es una tecnología que ha salido en 2023 a fines, permite democratizar más, diría, el acceso a los programadores Java con la IA. Sabemos que Python es el rey absoluto en temas de IA hoy por hoy, pero eso no significa que en otros lenguajes no se pueda implementar estas bondades que estamos escuchando, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poder explicarles algunos temas. Me van a confirmar si se logra apreciar bien. A ver, me confirman si se ve. Sí, ingeniero, se proyecta. Ok, gracias. Sí se ve. Ya, déjenme, voy a tener el chat por aquí. Ok, bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre esta herramienta de Spring AI, pero antes que compensemos con la parte de código, parte técnica, hay que ser un poco sobre fundamentos de la IA. La IA no es un término nuevo. La IA ya existe desde más o menos 1950, esa década, donde se empezó a tratar de introducir estos primeros aprendizajes para que la máquina razone como si fuera pues el comportamiento humano, ¿no? Como si tuviéramos ese razonamiento humano, pero de manera muy rudimentaria todavía. Luego, con el tiempo, se empezó a acuñar el término Machine Learning o aprendizaje automático, porque los algoritmos mejoraban cada vez más, las máquinas se volvían mucho más capaces y por ende el razonamiento era mucho más eficiente. Avanza todavía más el tiempo, con la era de Internet y el auge de los datos, empiezan a pues, introducirse el tema de redes neuronales y se entiende el concepto de Machine Learning, pero más específico, Deep Learning, aprendizaje profundo. ¿Sí? Es un tipo de aprendizaje mucho más avanzado, basado en redes neuronales profundas. La idea es que, pues, a través de varias capas de procesamiento pueda determinar ciertos algoritmos de predicción, ¿no? O entrenamientos. Y diría que a partir de la época del 2020 en adelante, se empieza a popularizar mucho la palabra IA generativa.
Y específicamente cuando se liberó, creo yo, el producto más famoso por excelencia, ChatGPT. Creo que todo el mundo ya ha utilizado ChatGPT en algún momento. Creo que a partir de este producto se empieza a que todo el mundo empiece a conocer de la IA, ¿sí? Pero es un término bien acotado, IA generativa. ¿Y qué es IA generativa? ¿Por qué está dentro de esta escala que estoy mostrando? Muchos confundimos Machine Learning, inteligencia artificial, IA generativa, pensamos que hablamos de lo mismo. En realidad abarca un tema conceptual único que es inteligencia artificial, pero la IA generativa está aterrizado a un conjunto más específico. Yo lo llamo la IA influencer, porque la IA generativa es la que es capaz de generar nuevo contenido. Genera texto, genera video, genera imágenes, genera audio, genera un nuevo contenido. Es como un influencer que tú le pides algo y va generando un contenido basándose obviamente en algún aprendizaje previamente que ha sido entrenado, ¿no? Y dentro de este IA generativa existen varios modelos en la industria que son populares al respecto. Estos modelos se le conocen como LLMS, en inglés es Large Language Models. Son modelos de gran tamaño, son modelos que tienen muchos parámetros de entrenamiento, estamos hablando de miles de millones de parámetros. Sería inconcebible pensar que podamos tener un LLMS de esa magnitud en una computadora, así sea gamer, ¿no? Estamos hablando quizás de granjas de servidores que pueden soportar una carga tan pesada como esta. Y los LLMs más populares de la industria, bueno, sabemos que ChatGPT utiliza internamente el modelo GPT, los modelos GPT-4 y GPT-5 de OpenAI, pues son los más populares en la industria. Tenemos los de Google como Gemini, tenemos los de Anthropic, que sus modelos famosos son Claude o Cloud, en sus versiones 3, 3, 5, 4, y también la empresa de Meta, anteriormente Facebook, su modelo llamado Llama. Y hay mucho más modelos que la industria. Cada uno compite por tratar de hacerlo mejor y dar mejores resultados. A veces hay por ahí documentación de qué modelo es más popular para ciertos casos, ¿no? Por lo pronto en programación es muy popular los modelos de Anthropic, los modelos de Cloud, ¿sí? Claude 3, Claude 3.5, 4. Y bueno, depende mucho de los objetivos de uso, ¿no? A nivel open source, porque el ejemplo anterior eran modelos populares pero privados, porque hay que pagar para usarlos por lo menos profesionalmente con sus APIs o alguna integración mucho más robusta, hay que pagar. Pero a nivel open source también tenemos modelos que nosotros podemos buscar, descargarlo y pues levantarlo a nuestra máquina. Pero son modelos mucho más acotados, son modelos con parámetros mucho más específicos. No estamos hablando quizás de miles de millones de parámetros, sino estamos hablando quizás de 3 millones de parámetros, 7 millones de parámetros, algo que se puede manejar con una GPU, con una tarjeta de video muy potente, ¿no? Pero es un resultado local, no es que se conecte a internet y estemos trabajando con ello, ¿no? Ahí podemos tener ejemplos de Meta que nos ofrece Llama 2, Mistral AI, Gemma de Google, GPTOs, que es el modelo GPT, pero de open source de OpenAI. Ustedes pueden buscar en internet Olama, que es el servicio open source para que puedan encontrar diferentes modelos en la industria y van a encontrar una lista enorme de diferentes modelos que ustedes pueden descargar en sus computadoras y probarlo y con eso hacer algunas pruebas. Busquen en internet Olama y van a encontrar eso. Bueno, cuando estamos interactuando con la IA generativa, es importante reconocer cierta terminología, ciertas palabras claves que suelen ser muy populares unas con otras. Por ejemplo, la palabra token. Y al referirme a token, me refiero en un fragmento de palabra. Cuando nosotros escribimos una consulta a la IA, eso se le conoce como un prompt. Ese texto que escribimos se le conoce como tokens. O sea, cada palabrita podría equivaler a un determinado cantidad de tokens. No es exactamente una palabra un token, no, no es así. Hay páginas que te permiten colocar un prompt, un texto grande, y que te diga cuántos tokens aprox equivale ese texto. Pero según literatura se puede encontrar que tres cuartos de palabra o cuatro caracteres del idioma inglés se puede considerar un token. Así que eso va a depender mucho del modelo también, ¿no? Pero en general, los tokens son los fragmentos que tenemos nosotros para poder hacer un prompt. Cada modelo te ofrece por tarifas o dependiendo de lo que has contratado,
cierta cantidad de tokens. El prompt, como les mencioné, es una porción de texto que se da como entrada a un modelo. Con esto nosotros generamos una respuesta o una salida, ¿no? Puede ser una pregunta, una afirmación, una frase. Y el contexto viene a ser el conjunto de palabras que van acompañadas, obviamente, dentro del prompt, que define más reglas o diría instrucciones para que tu respuesta sea más precisamente posible, ¿no? O sea, no esté divagando la IA por ahí, te dé algo mucho más conciso, mucho más estable, podríamos llamarlo de esa manera. Otro término importante es la temperatura. Y la temperatura se divide mayormente en valores cercanos a cero y valores cercanos a uno. Cuando hablamos valores cercanos a cero, son respuestas más deterministas, más objetivas. Son respuestas, yo siempre hago de esta analogía, ¿no? Mientras más cercano a cero, es como si te respondiera Albert Einstein. Y mientras más cercano a uno, es como si te respondiera un maestro de yoga. O sea, mientras más cercano a uno, es más creativo, más variable la respuesta. ¿Sí? Más cercano a cero, son un poco más científicas, más objetivas las respuestas. La temperatura va a depender qué tanto quieras interactuar con tus clientes, ¿no? ¿Cuál es ese grado de cercanía que quieras demostrar con los clientes? Dependiendo del tipo de aplicación, ¿no? Si estamos hablando quizás de un software, no sé, contable, bancario, algo que tenga que ver con un cliente con ese tipo de negocios, yo creo que una temperatura determinista más cercana a cero puede ser lo más idóneo. Pero si estamos hablando, no sé, de una aplicación que sea un poco más ligera en ese aspecto, ¿no? No requiera tanta tema así muy formal, pues lo más cercano a uno sería recomendable. Y la API que viene a ser una llave que tú vas a tener que contratar al momento de usar algún servicio de estos modelos LLMS, ¿no? Te dan una llave para que puedas consumir sus servicios. ¿Y qué es Spring AI? Bueno, sabemos que Spring Boot es el framework por excelencia para crear aplicaciones en Java, aplicaciones empresariales, pero ¿cómo podemos introducir estos modelos de OpenAI, de, pues, no sé, de Azure, de Anthropic o de diferentes compañías, cómo los podemos introducir para que nuestra aplicación los pueda consumir? Bueno, los modelos en sí te ofrecen una API, un conector que a través de una llamada a un servicio REST, tú puedes consumir esos servicios y tener obviamente resultado. Pero Spring AI, su concepto principal es darte una serie de utilitarios para que tú tengas que despreocuparte, oye, si cambio de modelo A por modelo B, entonces tengo que cambiar los parámetros, si cambio de modelo C por D, entonces me pide esta configuración especial. No, sino que la idea es tener como que una abstracción, un contrato único por el cual tú haces tu código y el cambio de modelo es prácticamente bien independiente, bien flexible, no hay un impacto fuerte en ese caso. Bien, entonces Spring AI es llevar Java al mundo de la IA generativa. La primera versión fue lanzado en el 2023, allá por finales de diciembre. Yo me acuerdo que cuando vi esto por primera vez, es como cuando descubres, no sé, un tesoro, ¿no? Porque viste algo tan fácil de poder integrar esos temas de la IA a un ecosistema empresarial en Java, sin necesidad quizás de estar reescribiendo todo en otro lenguaje, ¿no? La primera versión que salió al mercado, recuerdo que fue la 008, no, la 080, perdón, se lanzó con ese número y actualmente estamos en la versión 103. Esta versión 1, la versión 1 como base, tiene creo 4 meses de haber sido liberada y creo que la 103 un par de semanas. Entonces es una tecnología que está constantemente actualizándose, está cada vez más integrando más modelos de la industria. Yo recuerdo que cuando salió por primera vez solo tenía compatibilidad con OpenAI, con algunas de Google y algunas de China que ni me acuerdo el nombre, pero no era DeepSeek, era otras. Entonces, ¿qué es lo que permite Spring AI? Como dice la infografía, poder utilizar los modelos de lenguaje de gran tamaño, o sea, los LLMS, los más populares de la industria, para una fácil integración al ecosistema de Spring. Ejemplos de modelos soportados, pues varios modelos de la compañía OpenAI, el GPT, DALI para imágenes, Stability, Whisper para audio, Stability para imágenes de otra compañía, y te permite algo muy importante que es la integración con base de datos vectoriales. Muchos de nosotros quizás estamos familiarizados con experiencias de base de datos relacionales, llámese SQL Server, Oracle, MySQL, entre otras,
y también bases de datos no relacionales como MongoDB, Cassandra, CouchDB, etcétera, que es lo normal para hacer una aplicación empresarial. Pero con este tema de la IA se introdujo, o bueno, ya existía, pero como que se ha popularizado más, este tercer tipo de base de datos que se le conoce como base de datos vectoriales. ¿Y qué es esto? Bueno, su nombre fácilmente lo dice, permite guardar vectores. Pero ¿cómo se entiende esto? Cuando tú le preguntas a la IA por alguna respuesta, la IA te da obviamente lo más cercano a esa pregunta. Pero ¿cómo lo hace? ¿Se han preguntado eso? Quizás alguno piensa, es que haces un query y hay una cláusula parecida a un like que te da la respuesta. No, no funciona así. No, no es como un like de SQL Server o algo parecido. No, no, no funciona de esa manera. Sino que nuestra pregunta, nuestro prompt, se transforma en un embedding. En un embedding es prácticamente un vector. Un vector que tiene internamente aproximaciones matemáticas, puntos matemáticos, llamemos de esa manera. Tiene números en ese vector. Y mi pregunta se vectoriza. Se hace un arreglo de números, de pues, coordenadas matemáticas. Y mi pregunta se va a contrastar con un banco de información. Ese banco de información va a estar en una base de datos. Pero ese banco de información son otros vectores. Es algún texto, algún documento, algún PDF, algún texto plano, cualquier tipo de información, pero vectorizado. Es decir, cada bloque informativo es un vector. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nuestra pregunta que fue transformada en vector se contrasta con los vectores que hay en la base de datos y el vector más cercano en distancias matemáticas, creo que ahí la función es el coseno, si no me equivoco, la distancia más cercana de tu vector que estás preguntando con los vectores de base de datos es la respuesta que la IA te va a otorgar. Tú puedes otorgar como respuesta el vector más cercano, los dos vectores más cercanos, los tres vectores más cercanos y serían las respuestas más cercanas a lo que tú estás preguntando. Es así como funciona internamente las bases de datos vectoriales, que permite conversar fácilmente con la IA para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Bien, como les mencioné, si ustedes van a la página oficial de Spring AI, van a encontrar ahí bloque informativo, documentación al respecto, ¿no? La versión 1.03 es la versión más reciente que tenemos hoy por hoy y van a encontrar ejemplos de uso. Yo hoy día voy a hacer dos ejemplos, el clásico Hola Mundo y un ejemplo de un RAG. Un RAG es, llamémosle así, una aplicación, un sistema que yo le voy a poder alimentar con documentos y hacer consultas a través de esos documentos, ¿sí? Pero a través del lenguaje natural, es decir, haciéndole preguntas como si fuera una persona y me responde en base a un conjunto de documentos que yo tengo preestablecidos. Bien, ahora, ¿existen otras alternativas respecto a Spring AI? ¿O Spring AI es lo único que se ofrece en la industria de Java? No, existe Launch4j, ¿sí? Es una alternativa muy popular también. Y del lado de Microsoft existe un Semantic Kernel for Java. Hay otras más que investigué por ahí, no las he usado, pero pues quizás es un ojo echarlas por ahí en internet, ¿no? La DL4J, Envaybable, y bueno, Spring AI creo que su fuerte es la fácil integración con ya proyectos de Spring, ¿no? Esa es la ventaja de esta tecnología. Documentación, como les dije, pueden buscar en la página oficial de Spring AI y van a encontrar ahí referencias en base a los diferentes modelos que se soporta, integraciones inclusive con el famoso protocolo MSP, el Model Context Protocol, es algo muy popular hoy por hoy. Yo voy a hacer un ejemplo de RAG, que es un Retrieval Augmented Generation, y bueno, hay muchos temas que se pueden revisar aquí, ¿no? Bien, entonces vamos al código, vamos a hacer un poco de demostración para que se pueda comprender esta parte. Y para esto yo ya tengo un proyecto. A ver, voy a compartir mi pantalla porque creo que se estaba viendo solamente el, la presentación. Me confirman si se ve el IDE. Yo creo que sí, ¿no? Bien. Bueno, entonces estamos viendo acá el IDE, el Intel IDEA. Ustedes pueden trabajarlo con cualquier IDE de su agrado. Es un proyecto que pues ya preparé para hacer la demostración. Básicamente es un proyecto que está en Spring Boot 3.5, está en Java 21. Estoy utilizando la versión Spring AI 1.0.1. Bueno, pueden mejorarla a la 3 si gustan, al final el código es el mismo. Estoy agregando una dependencia web para crear un pequeño servicio REST y
Lo interesante es que estoy agregando la dependencia de OpenAI de Spring AI. Con esta dependencia yo voy a poder conectarme a los servicios que me ofrece OpenAI a través de una API Key. También estoy agregando una dependencia para una base de datos vectorial llamada Vector Store Redis. Esto me va a permitir hacer el ejemplo del RAG, hacer ejemplo de los vectores. Pero para que esto exista, necesitan tener una instancia dockerizada de Vector Store Redis. Pueden buscar cómo generar un contenedor de Vector Store Redis y una vez que lo tienen disponible, ya lo pueden utilizar. Simplemente acá estoy agregándolo en el proyecto para que pueda utilizar mi instancia que está viva de Redis. El clásico Loombook para el tema de los Getty Setters, que sea fácil en Java, y bueno, el test que suele colocarse en cualquier proyecto de Java. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la application IML. Y aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Tenemos Spring AI, OpenAI, y acá hay una API Key, que la API Key es grande, ¿ah? Así que esta API Key es una API Key de ejemplo. Terminando la clase, esta API Key va a estar inoperativa. Es más, tiene mucho texto, acá está partida hasta un medio punto. Y esta es la configuración de la base de datos vectorial. Es una configuración por defecto para que pueda funcionar, ¿sí? Si no, no funciona el proyecto. Bien, entonces, si ya tienen su API Key, ya tienen su configuración inicial, lo que yo estoy haciendo es creando un controlador llamado GPT Controller. Y en este controlador GPT Controller, lo único que hemos hecho es crear un servicio REST. Le estoy colocando el nombre slash GPT, una inyección de dependencias para el modelo OpenAI Chat Model. Esto es como si en Spring ustedes hicieran el AutoWired, pero ya son temas de Spring, eso. La idea es que estoy evitando el AutoWired y haciendo una inyección por constructor a través de esta notación, ¿no? Ya son temas de Spring con Loombook. Lo que viene aquí de Spring AI es esto, la inyección a esta clase llamada OpenAI Chat Model, que lo que estoy haciendo es exponiendo un pequeño servicio REST en una operación GET para que reciba un parámetro por la URL, ¿sí? Un prompt, y ese prompt lo mande al método call de chat model, que es esta clase que acabo de inyectar. Y este es solo el mundo. Básicamente le estamos diciendo, utiliza el modelo GPT que maneja internamente OpenAI y mándale a consultar mi prompt que estoy enviando. Voy a levantar el proyecto, ¿sí? Esperemos un momento. Vamos a levantar el proyecto. Bien, ahora voy a compartir em, mi Postman para que se pueda apreciar esta parte. Por acá hay un Postman. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a compartir mi Postman y simplemente lo que vamos a hacer es un localhost, 8080 GPT, y según mi documentación yo le he puesto un prompt, ¿no? Un parámetro al cual yo le estoy llamando prompt. Y aquí, como estamos directamente usando el servicio de GPT de OpenAI, podemos preguntarle lo que sea. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, dime una breve reseña del libro 1984 de George Orwell. Puedo enviarlo y obviamente como esto es una información pública en Internet que ya consume el modelo OpenAI, me tiene que dar la información ahí, ¿no? Y ahí está la respuesta. ¿Perfecto? Bien, ese es el Hola Mundo, así de sencillo. Obviamente, en el código también se puede definir plantillas de prompts y pues más cosas al respecto, pero eso es lo más esencial, lo más básico. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pregunto, por ejemplo, dime de 1984? Si yo no le mando contexto en mi prompt, la IA puede asumir diferentes cosas, ¿no? No sé si me va a responder en base al libro o algo que pasó en ese año. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que nos responde la IA en el momento, ¿no? Mira, me dice que 1984 es una novela, ok, intuyó en este caso, pero yo puedo decirle 1984, así directamente. A ver qué es lo que me ofrece, ok. Ahora me responde en inglés. Entonces, si yo no mando mucho contexto, quizás yo no controlo mucho de la información que la IA me responde. Por ejemplo, le puedo poner, ¿dónde estudió Harry?
Yo quiero hablar sobre Harry Potter, pero no sé si la IA entenderá sobre Harry Potter o cualquier otra persona llamada Harry. Acá he entendido sobre Harry Potter. No sé, le podemos colocar a cualquier información complementaria. ¿Dónde estudió? O le podemos colocar, a ver, déjame ver, por acá tengo con una consulta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, por aquí. Ah, ya. Mira, yo le puedo poner acá libro de Bill Gates. Y me puede dar quizás una relación de libros escritos por este autor. Ahora, si yo quisiera que la IA me responda en base a un conjunto de datos que yo manejo localmente, ahí sí tengo que modificar esta implementación e implementar algo conocido como un RAG, que básicamente es darle la capacidad a la IA para que utilice tus documentos y pueda responderte en base a eso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ello para poder implementarlo. Voy a compartir nuevamente el código. ¿Dónde está? Está por acá. Aquí está. Y miren, lo primero es que yo tengo en mi carpeta Resources un archivo llamado data.txt, que va a simular como si tuviera una base de datos de conocimiento, como si tuviese pues varios PDFs, archivos en Word, distribuidos, no sé, a lo largo de la empresa. Este tipo de implementaciones pueden ser muy útiles para, no sé, situaciones de dudas y consultas frecuentes. Algo que yo veo constantemente en, por ejemplo, acá en una entidad del Estado, no puedo decir el nombre, pero es que a veces llaman mucho para hacer consultas relacionadas a, no sé, impuestos, tributación, contabilidad, ya se imaginarán. Y siempre contesta una persona que dice una determinada información, vuelves a llamar, te contesta otra persona que dice otra versión de la información, vuelves a llamar y te dice una persona con otra información de otra versión de la información. ¿A quién le creemos? ¿No? ¿Cómo lo interpretamos bien? Entonces, imagínense crear una solución donde pues tienes toda la norma técnica legal de esa institución, información pública obviamente, que no sea sensible, y que la IA pues sea alimentada por esa información y que el usuario que necesita algún tema de apoyo legal o algún tema de que lo orienten, entonces la IA va a responder en base a esa documentación, en base a todo ese banco de conocimientos y siempre va a responder en base a eso. Ya no es lo que la persona se acuerde o recuerde de lo que decía la documentación, porque a veces la memoria falla y podemos decir un dato incorrecto. ¿Sí? Ese tipo de situaciones es donde ayuda mucho estas implementaciones de RAG para banco de datos de conocimiento. Bien, entonces yo tengo aquí algunos elementos como para decir que son reseñas de libros. Por ejemplo, tengo un título llamado Código Fuente de Bill Gates, es una reseña de su libro. Harry Potter, la piedra filosofal, su autor, una breve reseña. También de Siddhartha, de su autor Hermann Hesse y su reseña. Y de George Orwell, 1984 y su reseña. Mi objetivo es que yo con la IA le pregunte, no sé, cosas así básicas. Eh, ¿Quién fue el monje? Y el monje está hablando de esta novela, ¿sí? Yo le puedo preguntar, ¿quién era el mago? Pues me va a responder sobre esto. Si yo no hago esta implementación, la IA puede ser muy abierta en ese aspecto y decirme de qué mago me estarás hablando. Pero como ya tenemos acotado un banco de conocimientos, me va a responder en base a esto. Y para lograrlo, he creado este controlador llamado RAG Controller. ¿Sí? Simplemente estamos haciendo unas inyecciones de dependencias a tres cosas interesantes. Primero, la base de datos vectorial, que es la base de datos de Redis que hemos utilizado en Redis Vector Store. Una vez que la inyectamos, ya vamos a poder utilizarla para almacenar documentos. Esos documentos van a ser vectores. Estamos agregando Resource Loader. ¿Para qué? Para poder leer este archivo data.txt y sirva como data de consulta. Y estoy inyectando el modelo de OpenAI Chat Model para poder conversar la IA de una manera natural y decirle, en base a estos documentos, quiero esta consulta. Para eso utilizo el OpenAI Chat Model. Entonces tengo un pequeño servicio REST al cual yo voy a recibir una pregunta, un prompt y hacer todo esto que viene abajo. Primero, lo que estamos haciendo es leer el recurso que está aquí en data.txt. Una vez que lo leemos, estamos generando fragmentos de este recurso. ¿Por qué estamos generando fragmentos?
¿Por qué? Porque yo quiero guardar n vectores que representa esta información. Yo podría decir quizás esto para mí es un vector, esto para mí es un vector, esto para mí es un vector, esto para mí es un vector. Puede ser. O también puedo decir estas dos palabritas es un vector, esto de aquí es otro vector, esto es otro vector. Esa fragmentación va a depender del grado de, diría, de precisión que tú necesites. Mientras más vectores tengas, pues las respuestas van a ser un poco más específicas porque te va a dar justo el vector donde se encontró esa respuesta. Mientras menos vectores, quizás te va a dar mucha más información que quizás puede ser innecesaria, pero ahí está dentro de ese bloque esa información que necesitas. Entonces, lo que yo he hecho es dividir entre vectores, ¿sí? Hacer una división de vectores de 100 en 100. Y bueno, estoy evitando los separadores, ¿no? No quiero los separadores. Con esto estoy leyendo el recurso data.txt aplicándole este splitter, que es para poder em, vectorizar, o mejor dicho, para poder fragmentar ese bloque de texto. Y en esta línea que dice splitter.applyTXTRead, lo que estamos diciendo es, del archivo data.txt y la configuración previa que hemos hecho, léelo y genera los vectores que tú necesites, los vectores que hemos configurado, para que se guarden como documentos, ¿sí? En una base de datos vectorial. Acá esta es una pequeña impresión en consola para que vean los documentos que se han venido almacenando, ¿no? Casi imprima documento por documento. Pero lo que importa es esto. Los documentos generados por la fragmentación los voy a guardar en la base de datos vectorial. Una vez que están en la base de datos vectorial, entonces yo puedo decir, voy a buscar en mi base de datos vectorial, esa búsqueda se le llama como búsqueda por similitud, en nombres idénticos, similarity search. Y vamos a hacer un request donde le vamos a preguntar, quiero una pregunta, quiero responder la pregunta justamente por question que hemos enviado, y quiero el vector más cercano, quiero los dos vectores más cercanos, los tres vectores más cercanos. Entonces, yo quiero el vector más cercano, que más se acerca a la respuesta. Entonces, tengo los resultados que son otros vectores, acá se llaman documentos, y lo que estoy haciendo es simplemente es iterando los resultados, porque es una lista, puedo iterar los resultados y digo, para cada documento que hay en los resultados, los documentos tienen informaciones, el texto, que es el valor string, que es el valor textual de lo que representa ese vector, o sea, el texto que yo puedo leer como humano. También tengo quizás el grado de proximidad, no sé, puedo sacar más información alrededor de lo que me devuelve el documento, pero el texto que entienden nosotros las personas es getText. Entonces yo estoy recolectando todos los textos que obtuve como resultado del documento y lo concateno en una cadena de texto y yo lo llamo como contexto. ¿Y para qué hago eso? Para decir lo siguiente, en un prompt. Usa la siguiente información para responder la siguiente pregunta. Usa la siguiente información. Ok, esto es un string y simplemente le estamos pasando un formatted context question. ¿Qué significa? El context es este primer parámetro y este segundo parámetro va a esta pregunta. Entonces yo le estoy diciendo, usa la siguiente información para responder context. Context viene a ser todo lo que se encontró en la base de datos vectorial y pregunta lo que yo mando por el servicio REST. Entonces mi pregunta tiene que ser respondida en base al contexto que está colocándose aquí. Y ese contexto se armó por la búsqueda por similitud. Simplemente digo openHModel.call y recibo el prompt. O sea, mando el prompt con toda esta información y la pregunta adentro. Consulto y vamos a probar si es que esto funciona. Miren, en mi data yo tengo sobre Bill Gates, sobre Harry Potter, Siddhartha y 1984. Ya, voy a compartir nuevamente Postman para que podamos apreciarlo por acá. Y yo le puedo decir que aquí se llama RAG y el parámetro para consultar, si no me equivoco, es... ¿dónde está? Un ratito para buscarlo. Es questioned. Vamos a poner aquí questioned. Le voy a preguntar, por ejemplo, ¿quién era el mago? Si yo le pregunto libremente así a ChatGPT, me puede dar o Harry Potter o cualquier otro mago que existe en el mundo, ¿no? Enviamos y ahora tiene que estar basándose en el RAG. Dice, el mago era Harry Potter, el protagonista de la obra Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling. No es que me responda
con el texto exacto que estuvo ahí. No es como si fuera una porción de texto y lo imprime, sino que entiende el contexto y te lo responde basándose en el contexto, como un lenguaje natural. Yo le puedo preguntar, pues, ¿quién era el monje? El monje estaba relacionado con el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. A lo mejor responde sobre eso, ¿no? Lanzamos y dice, en la novela Siddhartha, Hermann Hesse, el monje, quien juega el papel importante, bla, bla, bla. Yo le puedo preguntar aquí, em, eh, ¿cuál era el estado totalitario? Totalitario. Y a esto me refiero con la novela 1984, que era una distopía para controlar a todas las personas que vivían en ese país, en esa ciudad. Entonces, entiendo que me debe dar alguna información en base a esa novela. ¿Ves? ¿Ves? Aquí está. Entonces, esto es un RAG, donde yo puedo alimentarlo con información propia del negocio y utilizarlo para, pues, los clientes que lo necesitan. ¿Ok? Así que Spring AI es una tecnología que prácticamente ayuda a poder facilitar la integración de los modelos LLMS a ecosistemas de Spring. Así como yo he hecho con OpenAI, pues hay integraciones con modelos de Claude, con modelos de Gemini, de Amazon, etcétera, y no se cambia la lógica, simplemente es modificar en el POM XML al proveedor que tú necesitas y la llave. Y por lo demás, el código es el mismo. ¿Ok? Si es que hay consultas, dudas, pues bienvenidas sean. Gracias. Sí, ingeniero Franklin, si es que hay consultas, dudas, quedo atento. Bien, gracias. Sí, dudas, consultas. Ah, ingeniero, está en mute. Sí, ya me di cuenta. Disculpa, pero hoy día tocó reunión de consejo directivo también y se cruzaron todas las cosas. Ujú. Bien. El API, tenemos una pregunta de Moisés Cornetero. ¿El API que has usado es gratuito? No, depende del modelo que tú estás queriendo contratar. Para el ejemplo, yo tengo un crédito puesto en la plataforma de OpenAI. Vas a OpenAI Platform, recargas $5, que es lo que te pide, y con esos $5 va consumiendo cada consumo de los servicios de OpenAI que te ofrece, ¿no? Esos $5 te puede servir para, pues, ejemplos de imágenes, de texto, de audio. En base a lo que cueste el modelo, te va consumiendo de ahí, ¿no? Es muy diferente al ChatGPT Plus, son otras cosas. ChatGPT Plus, recuerden que ChatGPT es la herramienta por la cual nosotros utilizamos el modelo GPT. Sí, es prácticamente la aplicación, pero en realidad el modelo que soporta ChatGPT es GPT, que significa Generative Pre-trained, si no me equivoco. Entonces, yo lo que he hecho es mi API key es obtenida en la forma de OpenAI. Para eso hay que recargar un dinero y te dan una llave y con esa llave la puedes utilizar acá en esta implementación, ¿no? Y así hay con otras tecnologías, ¿no? De Amazon, de Google. Es el mismo concepto. O sea, básicamente, digamos, es así como, como una licencia de uso, ¿no es cierto? Por Sí, un tiempo determinado, digamos, la demanda que se requiera. sí, también tiene una fecha de caducidad. Tu saldo tiene una fecha de caducidad.
pero bueno, depende cuánto inviertas, ¿no? Lo mínimo es $5 que te pide OpenAI. Ok. No sé si habrá alguna otra pregunta. Voy a hacerte una pregunta mientras Ujú. los asistentes comentan, ¿no? ¿Qué opinas del desarrollo ahora que la IA está muy de moda? ¿Qué va a pasar? Mm, Bueno, va a depender mucho de bajo qué lente se observe, ¿no? Porque, a ver, si hablamos bajo la perspectiva del programador, mucho se ha dicho de que va a sustituir a los programadores, que ya no tiene sentido aprender a programar porque la IA pues ya tiene todo el conocimiento del código habido y por haber, ¿no? Pero no sé si han escuchado el concepto bytecoding o se escribe vibe coding, ¿no? Que es básicamente mandar prompts y pues esperar que haya resultado. Hasta para hacer eso hay que saber programación, porque si no la IA te va a dar pues, cualquier cosa que tú puedes asumir que es correcto y luego está mal. Yo justo, bueno, usted sabe que yo me dedico a hacer también cursos. Yo justo cuando explico estos temas de bytecoding, no solamente hacer un prompt, sino que inclusive ya hay estándares de cómo hacer ese prompt, cómo crear agentes que generen archivos como una especie de subagentes que cada archivito se encarga de cambiar cosas del proyecto. Un archivo hace testing, un subagente hace testing, un subagente hace refactoring, otro subagente hace comentarios de código, otro subagente hace, no sé, se encarga de la infraestructura y tú es como una orquestación de agentes de IA. Pero para lograr eso necesitas direccionar la consulta y que obviamente pues tienes que tener una experiencia de lo que está haciendo la IA está bien. Ahora, si uno está empezando la programación, creo que sería un error usar la IA en primer lugar, sino que creo que lo mejor sería primero desarrollar la lógica de programación, contrastar con documentación oficial y ya después de ese camino, agotar ese camino, eh, complementarlo con la IA, ¿no? O podría ser, tengo este problema, dime la secuencia de pasos para entender la solución, pero no directamente dame la solución copy y pega, porque si no, no entendemos, ¿no? O sea, apoyarse en la IA como para tratar de entender el conocimiento. Y sí, contrasten la respuesta de la IA con alguna documentación, porque me ha pasado casos que he visto que la IA me responde algo que quizás no es para lo que necesito. Solo por citar un ejemplo. Una vez le pedí que me dé un course que es, diría, para que pueda consumir el front del back libremente. Dame un course para Spring MVC. Perdón, para Spring Webflux, que es de programación reactiva. Y me dijo ChatGPT, claro, aquí lo tienes. Y me dio de Spring MVC. Y yo le dije, ese es de Spring MVC, yo te pedí de Webflux. Oh, discúlpame, me he equivocado. Y me da. Pero si es que yo no sabía eso, yo copiaba y pegaba y podía asumir, ¿no?, que estaba bien. Entonces, yo creo que va a depender mucho de en qué etapa nos encontremos en la programación. Si estamos iniciando, hay que tomarlo como con cautela, ¿no? Como un aprendizaje. Y si ya estamos un poco más avanzados, hay que aprovecharlo para la productividad, ¿no? Más que todo eso. Podríamos decir que la IA es como tu asistente de codificación, como tu IDE súper avanzado, más que como el reemplazo del programador. Sí, bueno, yo lo llamo el copiloto, ¿no? Aunque sí ya sabemos que existe GitHub Copilot, pero el nombre es perfecto en la definición, ¿no? Copiloto. O sea, la IA tiene que ser tu, tu programador junior que estás contratando y que te ayuda constantemente, ¿no? Y que estás supervisándolo tú. O sea, que no lo puedes dejar que él haga toda la responsabilidad. O sea, él programa, pero bajo tus lineamientos. Así debes ver la IA, ¿no? Tenemos otra pregunta, ya para ir cerrando la ponencia. ¿Has usado algún modelo para ya trabajar la codificación? ¿Recomiendas alguno? ¿A qué nivel? Ya, los modelos para código, los mejores son los de Anthropic, justamente los modelos de Claude 3.5, Claude 4.
Tienes que pagar obviamente ahí Cloud Pro, que cuesta $17 al mes, y te da ese soporte para utilizar los diferentes modelos y un producto conocido como Cloud Code. No sé si han escuchado Cloud Code, que es una terminal interactiva que pues puede utilizar diferentes modelos de Cloud para programar, ¿no? Para que dentro de tu IDE y tu terminal empieces a manipular el proyecto con puros comandos, ¿no? Entonces tú le puedes decir en tu terminal, refactorízame este controlador a esta otra versión. Le mandas el prompt y lo hace todo, ¿no? O búscame huecos de seguridad o qué mejoras en este proyecto y te empieza a proponer. Pero ya entiende el contexto de tu código. No es como que ir a ChatGPT, copiar un script, pegar y preguntarle. No, sino que ya está inmerso en el proyecto. Entiende todo el proyecto como tu contexto. Y tú lo vas a hacer preguntas y te responde en base al contexto de tu proyecto, ¿no? Los de cloud son mejores. Luego de esa, podría recomendar GitHub Copilot, que es más que todo una herramienta de apoyo, pero sus últimas versiones han mejorado bastante y pues ayuda bastante al momento de programar. Y la otra es Gemini CLI, que es también una terminal interactiva que utiliza los modelos de Google. Eh, si no me equivoco, los modelos de Google, se me fue el nombre. Hay Gemini Pro, Gemini Flash, creo. Utiliza también esos modelos. Ujú. Oh, bien, listo. No tenemos más preguntas y creo que debemos estar bastante agradecidos con todo el conocimiento que nos has planteado y que nos has brindado el día de hoy. Jaime, de verdad muy agradecido contigo por tu apoyo, por tu predisposición a compartir tus conocimientos. Bien, y sin más que mencionarte, pues reiterarte el agradecimiento hacia mi persona y con el capítulo y con los colegas del capítulo Industrial y Sistemas. Muchas gracias. Ingeniero, disculpe, un ratito antes de terminar, quería comentarle a todos los alumnos, a todos los ingenieros, si desean adquirir el certificado, que me escriban al WhatsApp. Yo también le voy a estar escribiendo a cada uno de ellos para el WhatsApp del capítulo para poder coordinar el tema del pago en el colegio. Ok, gracias Lucero. Lucero es nuestra secretaria. Ella nos apoya en todo momento y cualquier duda hacia mi persona o con ella, estaremos muy prestos a apoyarnos. Bien. Nuevamente, Jaime, muchas gracias. Esperamos contar contigo cuando se pueda y cuando tú quieras también cuentas con nosotros. Estoy seguro que podemos obtener una sinergia bien interesante. Gracias. Bien, gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Buenas noches con todos, amigos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego con todos. Hasta luego, Lucero. Buenas noches. Buenas